En este ejercicio nos piden inicialmente que averigüemos cuánto vale la aceleración de un bloque de masa 10 kilogramos situado en un plano inclinado de 30 grados en la primera instancia. Situamos nuestros datos, tenemos la masa como dato, el ángulo como dato y nos falta averiguar la aceleración. En nuestra situación tenemos una rampa con la masa, con un determinado ángulo, y si lo queremos traducir en nuestro diagrama de cuerpo libre nos va a quedar la masa inclinada, la masa m inclinada, y la normal actuando y el peso actuando. Vemos que la normal en este caso es perpendicular a la superficie de apoyo. La superficie de apoyo tendría esta dirección y sabemos que la normal siempre va a ser perpendicular a la misma. Vamos a plantear un sistema de referencia x positivo en el sentido de la aceleración e y positivo perpendicular a la superficie, es decir, perpendicular a nuestro sentido de la aceleración. Acá podemos ver claramente que nuestra fuerza normal tiene el mismo sentido y la misma dirección que el eje y. Y podemos ver que la fuerza peso tiene componentes en x y componentes en y, es decir, no está claramente situada sobre un mismo eje. Ahí trazamos una línea punteada para ver cómo actúa la componente en y del peso y cómo actúa la componente en x del peso. Si hacemos nuestra sumatoria de fuerza, que es lo que nos dice Newton, nos va a quedar que el peso más la normal va a ser igual a la masa por la aceleración. El próximo paso es separar esto en las componentes en x y en las componentes en y. Entonces vamos a decir que en nuestro eje x únicamente tenemos actuando la componente en x del peso. Entonces nos va a quedar que el peso en x va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje x. Y en y tenemos actuando negativamente la componente del peso en y de forma positiva la fuerza normal. Entonces nos va a quedar menos la componente en y del peso más la normal. Y esto va a ser igual a la masa por la aceleración en el eje y. Si nos imaginamos cómo va a ser el movimiento de la masa, tenemos que el movimiento va a estar dado únicamente en esta dirección, que es la dirección del eje x. En la dirección en y, si nosotros tenemos nuestro 0 y nuestra y positiva en esa dirección, tenemos que la masa se va a encontrar siempre sobre el 0. Entonces, tenemos que en el eje y podemos decir que la posición respecto del tiempo va a ser constante para todo tiempo. Y en x va a haber una aceleración constante. Del ejercicio anterior sabemos que la componente en x del peso va a ser igual al valor del peso por el seno del ángulo comprendido por la rampa. Y la componente en y del peso va a ser igual al valor del peso por el coseno del ángulo comprendido en la rampa. Si lo que nos piden es averiguar la aceleración del sistema, vamos a utilizar la sumatoria de fuerzas en el eje x, porque en el eje y tenemos que no hay aceleración, ¿no? Teníamos que la aceleración era igual a 0. Si despejamos aceleración, nos queda que el peso por el seno del ángulo sobre la masa es igual a la aceleración en el eje x. Si abrimos el peso, nos queda que la masa por la gravedad por el seno del ángulo sobre la masa es igual a la aceleración en el eje x. Podemos olvidarnos de las dos masas y nos queda que la gravedad por el seno del ángulo va a ser igual a la aceleración en el eje x. Si reemplazamos por los valores, nos queda que la aceleración en el eje x es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 30, eso es igual a 4,9 metros sobre segundo al cuadrado. En el segundo ítem, la única diferencia que hay es que nos dicen que nuestro ángulo alfa es igual a 60 grados. Entonces la sumatoria de fuerzas va a ser siempre la misma, lo único que va a variar va a ser cuando reemplacemos los datos. Nos va a quedar 9,8 metros sobre segundos al cuadrado por seno de 60 grados. Y esto nos queda que la aceleración es de 8,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces podemos ver cómo con una inclinación mayor, como puede ser una de 60 grados, tiene más aceleración que con una inclinación menor, como puede ser de 30 grados. A nuestra nueva situación se va a agregar que tenemos ahora un valor de coeficiente de fricción y por lo tanto vamos a saber que hay una fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se va a oponer al movimiento, entonces si la caja tiende a ir hacia abajo, la fuerza de rozamiento va a actuar hacia arriba, porque se opone al movimiento. Nuestra nueva sumatoria de fuerzas va a contener a la fuerza de rozamiento. Acá la tenemos. Y si separamos en x y en y nos queda en nuestra sumatoria de fuerzas en el eje x como positivo el peso
y como negativa la fuerza de rozamiento. Vemos que actúa en sentido opuesto a nuestra dirección positiva del eje X. Y eso va a ser igual al valor de la masa por la aceleración en el eje X. Y en Y tenemos que la normal menos la componente en Y del peso va a ser igual a 0, porque la aceleración en el eje Y es 0. Acá tenemos al costado un recuadro para recordar cuánto vale la fuerza de rozamiento, que es igual al valor de mu, que es el coeficiente de fricción, por la normal, y cuánto valen las componentes en Y y en X del peso. Vamos a despejar la aceleración en el eje X, que es lo que nos piden, para poder averiguar su valor. Y nos queda que es igual a el peso en X menos la fuerza de rozamiento sobre la masa. Si esto lo ampliamos, nos va a quedar que el peso por el seno del ángulo menos mu por la normal sobre la masa es igual al valor de la aceleración en el eje X. Acá podemos ver que el valor del peso lo sabemos, porque es igual a la masa por la gravedad. El ángulo lo tenemos, el coeficiente de fricción lo tenemos y la normal va a ser una incógnita. Todavía no la sabemos. La masa ya la sabemos, entonces tenemos que ver cómo hacer ahora para averiguar el valor de la normal. Para averiguar el valor de la normal vamos a ir a nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y y tenemos que la normal menos el peso en Y es igual a 0. Si despejamos la normal nos queda que es igual a la componente en Y del peso. Y esto a la vez es igual al valor del peso por el coseno del ángulo. Lo tenemos de acá arriba. Si reemplazamos por los valores nos queda que la masa por la aceleración de la gravedad por el coseno del ángulo comprendido va a ser igual al valor de la normal. Teniendo todos estos datos vamos a reemplazar y ver cuánto vale la aceleración en el eje X. Nos queda la masa por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo menos mu por el valor de la normal sobre la masa. Y esto nos da un valor de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Para el segundo caso, marcamos con flechas verdes cuáles son los valores que van a cambiar por cambiar el ángulo de la inclinación de la rampa. Tenemos que primero va a cambiar el valor de la normal, que nos va a quedar 49 newtons. Y también va a cambiar el valor de la componente en X del peso, que se va a transformar en un seno de 60 en vez de en un seno de 30. Al reemplazar los nuevos valores por los viejos, nos queda que la nueva aceleración es de 6,5 metros sobre segundo al cuadrado. Acá podemos ver nuevamente cómo a mayor ángulo de rampa tenemos mayor aceleración.